Antes de 1963, la risa en la televisión argentina tenía otro ritmo. Un humor pausado, heredero del radioteatro. Pero en los pasillos de la televisión, dos hermanos estaban diseñando un plan. Una operación secreta destinada a dinamitarlo todo. No buscaban solo hacer un programa, buscaban construir una máquina. Gerardo y Hugo Sofovich. Dos arquitectos del entretenimiento que vieron un futuro que nadie más imaginaba. Su visión era simple, pero revolucionaria: crear un sistema de producción de humor en serie. Un formato veloz, picaresco, popular. El proyecto tenía un nombre en clave que lo decía todo: Operación Jaja. El concepto era tan potente que, apenas 3 años después de su nacimiento en Argentina, en 1966, ya tenía su propia versión en México. La prueba irrefutable de que los Sofovich no habían creado un simple programa, sino una fórmula exportable, un nuevo lenguaje para hacer reír. La primera etapa de la máquina, en los 60, fue un Big Bang de talento. Con sketches humorísticos, de los cuales hubo 2 que pisaron fuerte: La Mesa de Café, que luego derivó en polémica en el bar, con la actuación de Fidel Pintos, Jorge Porcel, Juan Carlos Altavista, Carlos Carella y Rodolfo Crespi, y La Peluquería de Fidel, que dio origen a La Peluquería de Don Mateo, con Pintos en el rol principal. Otros actores destacados que pasaron por este programa, algunos incluso hicieron su debut aquí, además de los mencionados, fueron Alberto Olmedo, Marcia Bell, Javier Portales, Vicente La Russa, Pepe Soriano, Alberto Irizar, Carmen Morales, María Rosa Fugazot, Jorge Luz y Adolfo García Grau, entre otros. Con el tiempo, Polémica en el Bar tuvo su programa propio. Todos ellos fueron los engranajes fundacionales de la maquinaria del humor. Pero esa primera maquinaria dorada se detendría. La exitosa sociedad de los hermanos llegó a su fin por un desgaste profesional y una divergencia de caminos. En los primeros años de la década de 1980, Gerardo Sofovich, ya distanciado de su hermano Hugo, retoma las riendas de su creación en solitario. Realizó Operación Jaja, ahora con La Peluquería como núcleo del mismo. Allí contó con la presencia de Porcel como Don Mateo Popovich y Rolo Puente como el cliente, acompañados por María Rosa Fugazot y Adriana Broski como la madre y la nena. Carmen Morales como la manicura Aleli que solo decía jijiji, Luisa Albinoni como la rubia que telefoneaba a su madre con su clásico "Hola mami", Amalia Yuyito González como la jardinera, Noemí Alan como la tana periodista que le pedía a Don Mateo el reportaje, la modelo Carla Rigg que en ese entonces era conocida como Carmen Yacavicius y los entonces ignotos imitadores Carlos Russo y Miguel Ángel Cheruti, este último como el muñeco Pirucho. Otro sketch famoso fue el de Los Chetos, con Pablo Codevila y Willy Ruano, donde a partir de un lenguaje muy particular, creado especialmente, vistieron sus personajes y lograron que muchos adoptaran sus frases en el habla cotidiana. Jai Manso significaba hola amigo. Achica el pánico quería decir no te vuelvas loco, tranquilízate. No pasaban servía para decir no pasa nada. Qué buen look era, que bien se te ve. Tírame las agujas quería decir dame la hora. Cachorra era una chica. Otra era una señora que estaba muy bien. A un tipo muy ordinario se le decía bisagra, porque era 2 veces grasa. A uno muy pesado se lo llamaba remercúrico por ser más pesado que el plomo. Curtir era tomar, beber o usar, por ejemplo curtir unos drinks era tomar unos tragos, curtir la onda cheta era vestirse y actuar como tal, curtir ropa de cuero era usar esa vestimenta. Ruano iba incorporando las novedades de la onda cheta y se las transmitía a Codevila, que siempre estaba desinformado. Ambos jugaban respectivamente los roles del tonto y el vivo. En La Voz del Rioba, Altavista y La Russa como Minguito y el preso, los mismos personajes que hacían en Polémica, eran reporteros de un periódico de barrio, de ahí el nombre, dicho al revés. Y realizaban entrevistas a famosos. También había otros sketches que derivaron en programas propios.
Las imitaciones que Mario Zapag hacía de las celebridades del momento, artistas, deportistas, políticos, etc., que luego dio origen a las 1001 de Zapag. El Contra, con Juan Carlos Calabró como Renato Pasalacqua y Gerardo Sofovich como partener, quien recibía invitados en un bar a los que Renato siempre les hacía la contra, de ahí el nombre. Otras figuras recordadas de esta etapa fueron Cacho Bustamante y Amparito Castro. En 1987 hubo una reedición por Canal 13 llamada El Contra y el hijo de Don Mateo, que constaba de 2 sketches. En el segundo, con Emilio Dizzy en el rol principal, Gino Reni como Il Bello Jiji, Tristán Díaz Ocampo como el mozo y Fugazot como la portera, continuando Puente, Morales y Albinoni con sus personajes. En 1991, al pasar Sofovich a ATC, trasladó aquí sus ciclos La Noche del Domingo, que venía haciendo desde 1987, y Polémica en el Bar. Nueva etapa iniciada en 1990, realizando también Operación Jaja, aunque por muy poco tiempo. En los años siguientes, la peluquería de Don Mateo inspiró a varios ciclos, con diversos actores y personajes, pero manteniendo los gags. Pero analizar el legado de este gigante televisivo exige una mirada más profunda, una que enfoque uno de sus sellos más indelebles y controvertidos, el rol de la mujer. En plena explosión del destape post-dictadura, Sofovich llevó la figura de la vedette a la televisión masiva. Las chicas Sofovich se convirtieron en íconos. Hoy, es imposible no ver sus roles a través del lente de la cosificación, personajes construidos sobre la base de su belleza, como contrapunto para el cómico. Sin embargo, en su momento, era un pacto culturalmente aceptado y una plataforma a la fama sin precedentes. Un eco del pasado que nos obliga a preguntarnos cuánto hemos cambiado y qué partes de nuestra cultura popular elegimos recordar, y cómo. Hoy, Operación Jaja es más que un recuerdo. Es un eco en la memoria de millones. Un proyecto titánico que se tomó muy en serio la tarea de fabricar un imaginario. Fue la banda sonora de una época, el origen de frases que usamos sin saber de dónde vienen. Un pilar de la cultura popular, con su genialidad y sus polémicas, cuyas ruinas, como las de un viejo imperio, todavía nos rodean y nos definen. Un programa cómico que, sin duda, fue una cosa muy, muy seria.